Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de los tiempos actuales conforme a la profecía bíblica. La Voz de la Alianza hablando de los tiempos que hoy estamos viviendo conforme a la enseñanza que nos da la Escritura. Bienvenidos a este programa. Aprovechamos también para felicitar a todas las mujeres porque van a celebrar, este día, ¿no? Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que es un buen tiempo para acordarnos de que fue Dios quien nos creó, tanto al varón como la mujer, y para recordar que todas sus promesas, ¿no? Las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido. Y es un tiempo para agradecer a Dios por la vida, por la salud, por tener una oportunidad más para acercarnos a Dios. Así es. Hoy, o mejor dicho, el día 8, que es el día de mañana, estaremos en un recuerdo más de lo que es la mujer. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estableció el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto fue para reivindicar la igualdad de derechos laborales de la mujer con el hombre. Un movimiento que surgió a fines del siglo XIX y durante el siglo XX fue escalando hasta que llegó el año 1975, donde la ONU establece el Día Internacional de la Mujer. Por eso este programa lo dedicaremos a conocer lo que dice la Biblia con respecto a la mujer. Hoy hablaremos de la libertad que la mujer tiene en Jesucristo. La igualdad entre el hombre y la mujer no es cosa nueva en el plan de Dios. Desde el inicio Dios creó al hombre y a la mujer coiguales. No hay diferencia entre el hombre y la mujer solamente en lo sexual, en lo físico. Así que debemos considerar esta diferencia solamente en cuanto a la naturaleza de lo físico, pero no en el espíritu. En el espíritu somos igual que Dios. Dios es espíritu y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El hombre, dice la Escritura, es la imagen de Dios y la mujer que salió del varón es la imagen del varón. Pero la mujer, al venir del varón, viene de Dios, porque Dios es el origen del ser humano. Por eso debemos conocer acerca de la creación misma del hombre y la mujer. La mujer no fue creada para ser esclava, no fue creada para ser humillada por el varón, sino fue creada como coigual al varón. Todo esto fue desde el principio. Creo que la naturaleza misma lo muestra. Nuestras ciudades y naciones están formadas por el mismo número de mujeres que de hombres. Hay un 50% aproximadamente en una población de mujeres y de varones. Lo tenemos en México, lo tenemos en otras naciones. Más o menos está el promedio en el 50%. Dios no se equivoca. Dios es justo en cuanto a su creación y en todo lo que ha hecho. Entonces, ¿por qué hay tanta desigualdad? Ese problema vino debido a que entró en acción en el escenario del hombre y la mujer la serpiente antigua. Y dice la Biblia que vino el engaño y la mentira de la serpiente antigua hizo que Adán y Eva cayeran en el pecado que trajo la maldición tanto para el hombre como para la mujer. Pero ya está solucionado todo en Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por causa del pecado. Así que el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es poder libertador. Nos hace libres. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia. La Biblia es un manual de enseñanza para aprender cómo caminar aquí en la tierra. Si soy hombre,
¿qué dice la Biblia de la naturaleza del varón? Si es mujer, ¿qué dice la Biblia de la naturaleza de la mujer? Porque desde el principio Dios creó al hombre y la mujer para caminar en igualdad de circunstancias. Así que hoy hablaremos de lo que enseña la Biblia desde el principio y el tema es la libertad de la mujer en Cristo Jesús. Y comenzamos leyendo Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, las personas cautivas por el enemigo, por las ideologías establecidas por el enemigo, una ideología dominante. Esa ideología hablaba de que la mujer era de segunda clase y que la mujer tenía que estar detrás del varón, que la mujer tenía que ser humillada. Esa ideología dominante imperó desde la caída del hombre en la tierra. Jesucristo vino precisamente para romper esa ideología, romper esas maldiciones que estaban operando debido al pecado de Adán y Eva. ¿Cuándo vino esta maldición del pecado? Cuando Adán y Eva pecaron. En Génesis capítulo 3, versículo 16, encontramos cómo Dios establece la maldición que tiene que ver con la mujer. Esta maldición no existía cuando Dios creó a Eva, la creó del costado de Adán. Era una persona igual a Adán. Adán dijo, eres varona porque del varón fuiste tomada. Así que el varón y la varona son uno. Es un misterio con respecto al matrimonio cuando dos se hacen uno. Y dice la Biblia, dejará el varón, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán uno. Así como Cristo y el Padre son uno, el esposo y la esposa son uno. Es un misterio el matrimonio, como es un misterio la Trinidad de Dios. El que está uniendo el matrimonio es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que cuando hay dos caminando juntos, ese cordón de tres dobleces no se va a romper porque está de por medio el Espíritu de Dios uniendo a dos que están caminando aquí en la tierra. Por eso tenemos que entender estos principios importantes establecidos en la Biblia, la palabra de Dios, para no caer en el engaño del enemigo. Dios dijo, no es bueno que el varón esté solo. Dios había creado primero al varón y Dios puso a la mujer como una joya preciosa aquí en la tierra. Delante de Dios, la mujer es el bien. Por eso dice la Biblia en Proverbios que cuando el varón encuentra a una mujer, encuentra el bien de Dios. Es un bien y por lo tanto puso a la mujer para ser amada, para ser protegida, para ser resguardada por el varón. El varón es como el hermano mayor, como Cristo para la iglesia. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo es quien nos protege, quien nos guarda, quien nos está dando todo lo que necesitemos. Igual el varón para la mujer. Dios creó al varón para trabajar, labrar la tierra, para proveer el alimento y para dar protección. Y la mujer fue creada como una ayuda al varón, pero son coiguales desde el principio. Dios estableció todo esto desde la creación de Adán y de Eva. Y dice la Biblia que Dios trajo, eso está en Génesis, trajo a Eva y la puso pues al lado de Adán. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 22, dice la Escritura. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer
y la trajo al hombre. La trajo al hombre para ser protegida, para ser guardada, para ser alimentada. La mujer es una persona muy especial en la creación de Dios. Dios puso al varón como cabeza. ¿Qué es la cabeza? El responsable. En un nacimiento, cuando el bebé va a nacer, lo primero que sale del vientre de la madre es la cabeza, es lo primero, y después sale el cuerpo del bebé. Es lo mismo. Dios hizo primero la cabeza al varón y después a la mujer. La cabeza no puede ser sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la cabeza. Si solamente sale la cabeza del bebé y no sale el cuerpo, hay problemas. El ser humano está formado de cabeza y cuerpo, por eso hay una unidad indisoluble. Así que necesitamos conocer la misma creación que Dios estableció. Por eso Dios puso al varón como responsable, como cabeza, para que la mujer tuviera todo lo que el varón consiguiera. Podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 128, es un salmo que tiene que ver con el varón. Este salmo habla de lo que es el matrimonio, la relación del esposo, la esposa, los mismos hijos. La Biblia nos va enseñando mucho de esta relación, que es una relación de amor. Donde hay amor, hay confianza y hay paz. Dice el versículo capítulo 128 del Salmo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí habla del trabajo, aquí habla que el varón tiene que proveer los recursos alimenticios para la familia. Ahora empieza a hablar el versículo 3 de la esposa y de los hijos. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Es como la vid, como la uva. La uva es delicada, la uva es muy sabrosa, es más, tiene muchas propiedades la uva. La uva es el fruto donde se saca precisamente el vino. El vino es tipo de la sangre de Cristo. La Biblia dice, la vida de la carne está en la sangre. Así que hay vida en una familia donde la esposa está bien amada, donde la esposa está contenta, alegre. Por eso la alegría gira alrededor de la esposa y es la misma alegría que inyecta a los mismos hijos. Sí, hay otro salmo que habla que el vino alegra el corazón del hombre. Eso está en Proverbios, porque el vino alegra. Y aquí es un símil, es una similitud de lo que Dios está haciendo con respecto a la mujer. Por eso dice, la mujer será como vid que lleva fruto. Es la imagen misma de la familia, es la cara que se da hacia el exterior. A como está la esposa, está la condición de la familia. Eso muchos lo dicen. Hoy queremos conocer cómo está una familia, hay que ver cómo vive la esposa. Por eso aquí dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea que el olivo es tipo del Espíritu Santo, donde está el aceite de Dios, el Espíritu de Dios, allí hay unidad, porque el Espíritu Santo es el que establece la unidad familiar. Así que aquí tenemos una familia unida entre el esposo, la esposa, los hijos. Versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí está la bendición de Dios para la persona que está siguiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Dice, bendígate Jehová desde Sión
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, tu descendencia, paz sea sobre Israel. Este es un salmo de la familia, es un salmo para el esposo, cabeza de la familia. Por eso Dios estableció todo ello desde el principio para que hubiese la población en todo el planeta Tierra, porque dice Isaías 45, dice la Biblia que este planeta fue creado para ser poblado. La población, por eso Dios puso la diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a lo sexual para que hayan hijos. Entonces, a través de los tiempos se ha ido incrementando la población en la tierra, y hoy tenemos una población muy grande, más de 7.000 millones de habitantes tenemos en el planeta. Así que todo esto Dios lo estableció, y el 50% hombres, el 50% mujeres. Así que Dios mantiene el equilibrio porque los hijos los da Dios. Así que, ¿dónde entró el problema? Si Dios desde el principio estableció las bases del matrimonio, de la familia, y que el hombre y la mujer sean coiguales, porque había que caminar juntos, tanto el hombre como la mujer. Todo entró cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la maldición que se establece en la mujer? Porque es importante conocer todo ello por los tiempos que hoy estamos viviendo, donde muchas mujeres están luchando con respecto a sus derechos. Génesis 3:16 dice aquí la Escritura: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí tenemos tres aspectos de la maldición que opera en una mujer que ha caído de la gracia de Dios. Toda mujer que está apartada de Dios está en esta maldición. Número 1, la multiplicación en los dolores en el parto. Esto lo sabe perfectamente una madre de familia. Número 2, la voluntad. Todo ser humano tiene voluntad. El hombre tiene voluntad, la mujer tiene voluntad, Dios tiene voluntad, el diablo tiene voluntad. Todo ser tiene voluntad, pero la voluntad de la mujer, debido al pecado, estará ahora bajo la voluntad del marido, sujeta al varón. Por eso el varón empieza a dominar, dominio sobre la mujer. Y eso es el número 3. El marido tendrá dominio sobre su mujer. Aquí se establece una ideología con respecto al varón, la ideología dominante, donde el varón esclaviza a la mujer. Pero todo esto es producto de la maldición del pecado. Si una mujer está en pecado, estará sujeta a esta maldición. Su voluntad no será suya, estará bajo dominio, siempre bajo dominio, hasta que reciba la libertad que Dios desde el principio le dio a Eva. Y como Dios mandó esa libertad, la mandó por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo no vino a establecer la religión humana alguna. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. De la misma manera el varón también está bajo maldición si está apartado de Dios, porque la maldición en el varón tiene que ver con la economía, con el dinero. No le alcanzará el dinero, siempre tendrá problemas en el trabajo, desempleo, siempre estará en escasez, o llegará a la pobreza y a la ruina. Por eso la violencia se empieza a generar,
a generar, porque hay escasez, hay necesidad. Dios no quiso esto para el matrimonio de Adán y Eva, pero cuando Adán y Eva pecaron, la maldición entró tanto al varón como a la mujer. Así que por eso estamos viviendo tiempos de mucha violencia, hasta que un día Jesucristo vino a la tierra. Esto fue hace 21 siglos atrás, ya es historia. Pero muchos no conocen lo que sucedió en la cruz del Calvario. Muchas mujeres no conocen que la igualdad ya está dada en Cristo Jesús, la igualdad entre el varón y la mujer. Los derechos están dados desde que Jesucristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la obra de Cristo en la cruz es poder libertador sobre todo a la mujer. Conocerán la verdad y serán libres de todo engaño del enemigo. La mujer fue liberada ya por Jesucristo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3 versículos 13 al 14 de que Jesucristo cuando murió en la cruz, allí rompió toda maldición. La maldición que Dios había puesto sobre esta tierra, sobre Adán y Eva en cuanto a su pecado, se había ya anulado en la muerte de Jesucristo. Gálatas 3 del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí tenemos ya la libertad que da Jesucristo a la humanidad. Se rompe toda maldición. Los cielos ahora pueden estar abiertos sobre cualquier persona, familia, ciudad o nación. Donde se predique el Evangelio y se reciba a Jesucristo, allí hay un cambio de maldición a bendición. Es la bendición que tenemos en el Evangelio, en una ciudad, en una nación. Cuando una ciudad, cuando una nación recibe el Evangelio de Jesucristo, esa maldición que estaba imperando se rompe y empieza la bendición de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 2, 14 y 15 que Jesucristo allí libertó a toda la humanidad. Ya somos libres del imperio del diablo. El diablo tenía como imperio la muerte. Hoy se habla mucho de la muerte, tanto del varón como de la mujer. En los últimos tiempos estamos escuchando de las muertes de mujeres. No solamente hay una violencia verbal del varón con la mujer, sino contra la mujer, sino violencia mental, psicológica, física, sexual y también una violencia que la lleva a la muerte. Se conoce como los feminicidios. Así es. Así que estas son las noticias que estamos viendo actualmente. Por eso tenemos que conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 y 15 dice que Jesucristo allí, Él rompió esa maldición, nos hizo libres de la cautividad de Satanás que tenía el imperio de la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí tenemos todo lo que sucedió hace 21 siglos cuando Cristo murió en la cruz. El conocimiento de esta verdad por parte de la mujer será un poder que ella tendrá contra todo engaño del enemigo. Gálatas 5:1 dice la Escritura que debemos mantenernos firmes en esa libertad. No somos esclavos, no debemos ser esclavos de nadie. Somos esclavos solamente de Cristo Jesús.
porque Jesucristo nos libertó de la esclavitud humana, de la esclavitud del diablo mismo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Costó la vida y la sangre de Jesucristo esa libertad. ¿Quién Por nos eso ayuda? debemos de siempre permanecer en libertad. Así es. En el Quien nos Señor. ayuda a El Espíritu Santo de mantenernos en esa libertad es Dios. el En Espíritu conocimiento Santo. y ayuda. Por eso Jesucristo vino a bautizarnos con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros ayudándonos a conocer. Solamente por el Espíritu Santo podemos estudiar la Biblia. Por el Espíritu Santo podemos conocer la obra de Jesucristo en la cruz. Por medio del Espíritu Santo podemos orar. Por medio del Espíritu Santo podemos ejercer autoridad contra espíritus misóginos que están atacando a la mujer, espíritus de dominio, de control, de hechicería, de brujería, que están perturbando al ser humano en la tierra. Que son espíritus Es la malignos autoridad que tenemos en que Cristo. normalmente vienen al hombre y atacan a la mujer. Así es. Aunque hay algunas mujeres que también tienen dominio sobre el hombre. Sí, es espiritual, También sí. porque los espíritus pueden atacar tanto al hombre como a la mujer. Hay hombres dominantes, pero también hay mujeres dominantes. Quiere decir que hay un espíritu que está dominando o está actuando en la voluntad, ya sea del varón o de la mujer, para dominar. El apóstol Y para Pablo, destruir. Sí, el apóstol Pablo dijo, el mal que no quiero hacer, lo estoy haciendo, porque estoy encontrando que el mal está en mí, o sea, en la carne. Hemos nacido en una naturaleza pecaminosa, en la naturaleza de Adán. En Adán no hay nada bueno. Allí tenemos la historia. Pero cuando vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús, allí hay vida, allí hay un cambio de vida. Por eso en Jesucristo está la respuesta para todo lo que está sucediendo en la tierra. El problema no son de leyes, el problema es de la humanidad. Es no espiritual. son de sistemas, no son de leyes, no son de gobiernos. El problema es espiritual. El problema se resuelve en lo espiritual. La Biblia es un libro espiritual. La oración es una acción espiritual. Igual el ayuno. Cuando estamos declarando la palabra, estamos moviendo el poder del Espíritu Santo sobre espíritus inmundos que están perturbando la mente, el alma, el cuerpo de muchas personas. Por eso tenemos que conocer acerca de lo que es hoy la guerra espiritual. Estamos en una guerra contra espíritus que no vemos, pero que están actuando, destruyendo a personas. Así que tenemos que conocer acerca de lo que es la oración. En Colosenses 2, 14 al 15, allí la Biblia habla de que Cristo ya exhibió públicamente a Satanás. Cuando predicamos el Evangelio, estamos exhibiendo públicamente la derrota del diablo. El diablo debe estar bajo nuestros pies y debemos hablar la vida resucitada de Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo ya triunfó sobre ellos. Cuando Cristo moría en la cruz, allí estaba exhibiendo públicamente a todos los que estaban mirando de que el diablo había sido derrotado. Pero no es de todos este conocimiento. Muchos estaban viendo un espectáculo de muerte. Cuando Jesucristo estaba muriendo, era la exhibición de la derrota del diablo, pero no todos pueden ver en el espíritu lo que estaba sucediendo. Por eso vino el Espíritu Santo, enviado por Jesucristo de la presencia del Padre, para ayudarnos a ver lo que otros no ven.
cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios prepara para los que le aman. Por eso, si amamos a Dios, acerquémonos, el camino es Cristo. Si una mujer está siendo vejada, humillada, atormentada, amiga, acércate a Dios por medio de Jesucristo. El camino está trazado. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de todo pecado, de estar apartada de Dios y pedirle perdón a Dios. Dios te perdonará y en ese momento que tú recibas a Jesucristo, porque tienes que decirle al Señor, ven a mí, entra a mi vida, ayúdame. En ese momento que tú se lo pidas, porque ejerces tu voluntad, es un acto de la voluntad. Y si tú ejerces tu voluntad pidiéndole a Jesús que entre a tu vida, Él entrará a ayudarte. Él es el único Cristo que te va a libertar. Es el único que viene a ayudarnos. Sí. Mira, la verdad es el único que puede libertarnos a cualquiera. Y la verdad también es que cuando el Señor Jesucristo resucitó, las primeras que vieron al Señor resucitado fueron las mujeres. Eso habla mucho de que Dios estaba liberando a la mujer. Sí, a través de Jesucristo. Toda la Biblia nos muestra cómo Dios está en el plan de salvación y cómo las mujeres fueron usadas por el Señor en momentos precisos de la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento el Señor como en el Nuevo Jesucristo Testamento. Se movía con sus discípulos, pero también con las mujeres. Y dice la Escritura que las mujeres lo apoyaban, iban con él, pero también le daban de sus bienes. Así que realmente ellas estaban teniendo un papel también importante. Sí, cuando hay un cambio en la vida del ser humano, entonces empezamos a actuar de una manera diferente, empezamos a hablar de manera diferente, a vivir de una manera diferente. No podemos hablar de Jesucristo, del cristianismo, a menos que hayamos ya aceptado la palabra que está escrita para la salvación. Si nosotros verdaderamente nos arrepentimos de todo pecado y aceptamos la palabra de Dios en nuestras vidas y caminamos en base a esa palabra, experimentaremos cambios en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas, en las formas de vivir. Es un nuevo estilo de vida. Yo no puedo hablar de lo que no he experimentado. El cristianismo es una experiencia de una vida totalmente diferente. Ahora, vayamos al caso cuando Dios estableció ya la igualdad. La igualdad está dada. Cuando Cristo moría en la cruz, amigo, amiga, allí la maldición que había venido sobre la mujer estaba siendo anulada. La maldición que la voluntad de la mujer estaría sujeta al varón, que la mujer estaría bajo dominio del varón, eso vino por la maldición del pecado. Sí. La Biblia dice que los sentidos fue consecuencia del primer pecado. Perturbados, fue consecuencia del pecado. Pero ya Jesucristo canceló el pecado, anuló el pecado en la cruz del Calvario. Entonces la mujer, la primera persona que ha sido libertada es la mujer. Por eso, en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, encontramos aquí este pasaje. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí está la enseñanza importante que debemos conocer todos los que somos cristianos. En Jesucristo somos espíritu para caminar con el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y es en el espíritu donde tenemos toda autoridad y poder contra otro espíritu, el espíritu del diablo. Por eso no hay varón ni mujer. Tanto el varón puede reprender al diablo como la mujer puede reprender al diablo. Por eso tenemos esta autoridad dada por Jesucristo, tanto el varón como la mujer. Dice, porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Esto fue lo que Dios estableció desde el principio cuando creó a Adán y Eva. Iban a caminar en unidad. Esa unidad se perdió cuando ambos pecaron. En unidad y en armonía. Entonces vino ya la diferencia de pensamientos. Fue por el pecado. La diferencia de caminar juntos. Hasta que vino Jesucristo, todo empezó a cambiar. El Señor Jesucristo nos restaura de tal manera que volvemos al inicio, cuando todavía no había pecado. ¿Sí? Nos restaura todas esas cosas. ¿Iba a decir algo? Bueno, la mujer en toda la Biblia, hablando tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, nos habla de la mujer como una representación de la iglesia. Sí. Y también de lo que Dios va a hacer sobre la mujer. Tenemos un ejemplo con, por ejemplo, la mujer que iban a apedrear, por ejemplo. Ese es un claro ejemplo acerca de una mujer que había cometido adulterio. Y bueno, toda la gente, ¿no? Los hombres en este caso la querían apedrear, porque bueno, de acuerdo a la ley, el que pecare merecía la muerte. Y apedradas, ¿no? Sí, claro que aquí en este era apedrearlos hasta morir. Pero en este ejemplo, bueno, iban a apedrear a la mujer y no al varón. Entonces, por eso Jesucristo les dice ahí a todos los hombres que lo iban a apedrear, porque ellos le exigían, danos una respuesta. Y Jesucristo les dice, bueno, quien no tenga pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado. Sí, para empezar, como no trajeron al otro hombre que también adulteró con la mujer, pues todos estaban conspirando pues en este pecado. Pero todos contra la mujer. Ajá, todos contra la mujer. Y el hombre bien, gracias. Por eso todos desde el más viejo hasta el más joven, fueron dejando las piedras. Y es ahí donde Jesús le da esta profecía, una palabra, que le dice, ni yo te condeno, ve en paz. Porque en otras palabras lo que Jesús está profetizando aquí es, yo voy a morir por ti en la cruz del Calvario. Aquí ya Jesucristo iba a morir para que todas las personas, incluyendo las mujeres, sean libres de todo pecado. Así es, se rompa la maldición que estaba operando. Debemos conocer que cuando comenzó a predicarse el Evangelio de Jesucristo, la lucha que tuvieron los primeros cristianos eran las tradiciones y costumbres. Una sociedad machista, una sociedad donde la mujer siempre había sido relegada. Así comenzó a predicarse el Evangelio en el siglo I, siglo II, siglo III. Es la lucha que tuvieron los primeros apóstoles, inclusive el apóstol Pablo. Por eso hay que conocer un poco sobre la cultura que imperaba o que estaba en el siglo I. En la cultura judía podemos conocer acerca de lo que dijo un filósofo judío llamado Filón de Alejandría. Este filósofo dijo lo siguiente, resultaba preferible que la mujer joven no saliese de la casa antes de su matrimonio o incluso después, tal lo señalado en la primera mitad del siglo I por el filósofo Filón de Alejandría. Mercados, consejos, tribunales, procesiones festivas, reuniones de grandes multitudes de hombres, en una palabra, toda la vida pública con sus discusiones y sus negocios, tanto en la paz como en la guerra, está hecha para los hombres, una sociedad de varones. A las mujeres les conviene quedarse en casa. Este era el pensamiento dominante en el siglo I cuando comenzó a predicarse el Evangelio de la igualdad en Cristo. Dice aquí, a las mujeres les conviene quedarse en casa y vivir retiradas. Las jóvenes deben estarse en los aposentos retirados, poniéndose como límite la puerta de comunicación con los aposentos de los hombres, y las mujeres casadas, la puerta del patio como límite. Esto lo escribió este filósofo Filón, era un filósofo judío en Alejandría, era el siglo I. Este
era el pensamiento dominante cuando comenzó a predicarse el Evangelio desde Jerusalén a toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos el un Señor caso, Jesucristo, por ejemplo, hizo una revolución. Sí, realmente. Jesucristo vino a revolucionar todo. Sí, así es. Y tenemos un visaje de esa revolución en Lucas capítulo 13, porque aquí tenemos en la palabra cómo una mujer estaba en el templo. Había un lugar apartado para las mujeres. Las mujeres no podían estar en el lugar de los varones. Los varones estaban adelante y las mujeres estaban en la parte trasera. Había un lugar para las mujeres siempre atrás de los varones. Y la mujer no podía pasar al lugar de los varones porque estaría rompiendo la tradición, la costumbre, las leyes establecidas por los hombres. Jesucristo vino a romper esos paradigmas que estaban imperando desde el siglo I. En Lucas capítulo 13 vamos a leer versículo del 10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Aquí está Jesucristo liberando a esta mujer de toda cautividad. Pero llamándola, ¿no? Llamándola. Pero la llamó. Del lado de donde Sí. estaba ella, como diciendo, ven acá al frente, ¿no? Aquí está la voluntad de esta mujer. Así Tuvo es. que ejercer su voluntad contra Todo la lo ideología acostumbrado. dominante. Exacto. No podía ir hacia adelante, pero el maestro de maestros La llamó. la estaba llamando al lugar de los varones. Ella salió del lugar de las mujeres en contra de todas las costumbres De y todo lo tradiciones, establecido por las ellos. leyes de los hombres. Fue hacia la presencia de Jesús. Y Jesucristo le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Físicamente estaba allí la mujer. ¿Puedes leer el versículo 13? Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Allí está, Jesucristo físicamente puso sus manos. Esta mujer pasó de un lugar a otro lugar, rompió Las reglas establecidas en la cultura de ese tiempo. Machista. Jesucristo estaba rompiendo todos estos paradigmas en el pensamiento de lo humano. Aquí está cómo se levantaron los líderes, Enseguida, sí. varones, Los para líderes, sí. protestar. Vamos a leer versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Aquí está la protesta. Sí, porque que hubo. aparte de que de lo que hizo era parte un día de reposo, o sea, más solemne. Sí, así que eran muy legalistas. Sí. Estaban pero aferrados a sus tradiciones y a lo que ellos pensaban de la ley. Jesucristo vino a dar el justo lugar a la ley de Dios. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. Los demás eran personas que le añadieron cosas a la ley. Así que aquí tenemos cómo Jesucristo rompe todas estas costumbres y tradiciones. Jesucristo dijo en el versículo 15: Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Aquí tenemos lo que sucedía en el mundo espiritual, el diablo trabajando. Durante 18 años tenía atada a una mujer. Esta atadura era de enfermedad. Jesucristo estaba en el lugar correcto para libertar a esta mujer.
Jesucristo vino a libertar a los cautivos y muchas de las personas cautivas eran mujeres. Así que Jesucristo no vino a condenar a la mujer, ya estaba caminando en condenación debido al pecado. Cristo vino a libertar a estas personas cautivas por su pecado. Sí. Así vemos el caso de esta mujer que la encontraron en adulterio. Jesucristo le dijo: mujer, yo no te condeno, vete en paz y no peques más. Cristo no vino a condenar, vino a salvar. La igualdad entre el hombre y la mujer fue dada por Jesucristo cuando Él murió en la cruz. No hay varón, no hay mujer. La mujer que llegue a conocer esta verdad y la empieza a aplicar en su vida, entonces será otra mujer, una mujer libre. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso la enseñanza de todo pastor es enseñarles cómo orar y cómo establecer condiciones dadas por la palabra de Dios en la vida de cada uno de los que asisten a la iglesia. Es enseñar cómo hacer guerra espiritual contra las obras del diablo. No estar enseñando otra cosa más que estar enseñando cómo reprender espíritus que dominan a las personas. La lucha no es contra personas, sino contra espíritus que están perturbando a las personas. Esto es la guerra espiritual. La esposa no debe estar luchando contra su esposo, sino contra el espíritu que está dominando al esposo. El esposo no debe estar luchando contra su esposa, sino contra el espíritu que puede estar dominando su esposa. Padres luchando contra espíritus que perturban a sus hijos en rebelión, en violencia, porque cuánta violencia se está generando en el hogar. Son espíritus que se están moviendo. Por eso la enseñanza es cómo reprender espíritus que perturban a las personas. Y las personas que llegan a entender todo ello y aplicarlo en su vida, empezarán a cambiar. El Señor respalda a la persona que aplica la palabra aquí en la tierra. La Biblia dice de que no hay que estarse lamentando por la situación que se vive. Lo que tenemos que hacer es estar ejerciendo toda autoridad y todo poder. Ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer. El conocimiento de esta verdad es importante. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esto es para varones como para mujeres. El día que nació la iglesia, allí en el aposento alto estaban los apóstoles, pero también las mujeres. Allí estaba la madre de Jesús, las hermanas, estaban muchas mujeres, dice la Biblia, 120 personas. Los apóstoles eran 12, pero había más, 120 personas en el día de Pentecostés. Hombres y mujeres que seguían a Jesús, que amaban a Jesús. Recibieron la unción. Así es. Allí está la clave para caminar en la tierra, la unción. La unción es la presencia y el poder del Espíritu Santo para que otras personas respeten. Cuando está la unción hay respeto. Si una mujer quiere el respeto de un varón, llénate del poder del Espíritu Santo. Cuando, dice la Biblia, cuando el enemigo trata de atacarte, el Espíritu Santo levanta bandera. Es tu protector. Así que estás llena del Espíritu Santo, habrá protección, habrá la gracia y el favor de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y es nuestro ayudador, nuestro consolador. Así que, estamos bien equipados todos, y sobre todo las mujeres. La historia moderna nos habla de algunas mujeres que recibieron la unción del Espíritu Santo. Una de ellas fue a principios del siglo XX, Aimee Semple McPherson. En 1890 ella nació, era canadiense, americana o estadounidense, y fue una mujer muy influyente en los medios de comunicación. Eran los tiempos de Hollywood. Ella estableció su ministerio en Los Ángeles, California, y
estableció una forma de ministrar con todo lo que hacían en Hollywood. Así que fue una mujer muy extrovertida, una mujer muy avanzada para su tiempo, una mujer que abrió brecha. Ella es la fundadora de un gran ministerio pentecostés, que es la Iglesia Cuadrangular, que hoy en día se ha extendido en el mundo. Es la Iglesia Pentecostés Cuadrangular que predica el Evangelio, pero fue pionera en radio y en televisión. Fue la primera... Ella, bueno, fue fundadora en radio. En radio, sí. Sí, por los años, pues todavía no se ha inventado todavía la tele. Pero ella hizo también... de Hollywood. Sí, de hecho filmaba. ella hizo muchas obras teatrales. Sí. Y así dramatizaba de la La Biblia. palabra, sí. Ajá. Iban actores de Hollywood, iban a su iglesia, artistas entre ellos Charles Chaplin, Ajá. Anthony Quinn. Desde los tiempos de algunos Charles de Chaplin, Anthony Quinn, ya asistían a los servicios que eran en el templo Ángeles, allí en Los Ángeles, California. Ella construyó un templo para capacidad de cerca de 10,000 personas. Fue una mega iglesia. Esta mujer fue una Muy mujer visionaria. fuera de serie, Sí. visionaria. Totalmente guiada por el Espíritu Santo. Muchos varones han tomado, muchos ministerios han tomado este ejemplo. Otra mujer que podemos conocer, Kathryn Kuhlman, una gran evangelista, mujer extraordinaria, con el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Ella Le sí llamaban fue- la mujer milagro. Ella sí fue una de las pioneras en la televisión. Ella sí ya fue en la televisión, usó tanto radio como televisión, pero más la televisión. Tenía un programa que se llamaba Milagros, Creo en Milagros. Creo en milagros. Allí estamos viendo imágenes y con esto terminamos viendo a Kathryn Kuhlman, porque muchos ministerios varones tomaron de ella lo que Dios estaba haciendo. Un día le preguntaron a ella, ¿por qué crees de que Dios te está usando cuando generalmente Dios usa a muchos varones? Ella dijo, pues yo creo que posiblemente Dios se lo ofreció a un varón, no lo quiso y yo sí lo tomé. O sea, que aquí tenemos una mujer de desafío, de grandes retos, pasó a la historia. Hoy conocemos ministerios como el de Benny Hinn y otros ministerios que están trabajando en sanidades y milagros, pero ella fue de las pioneras en este siglo que acaba de terminar. Damos gracias al Señor por todas las mujeres que están sirviéndole al Señor. Y amiga, si nos estás viendo, acércate a Jesucristo, el único que puede ayudarte. Él te ama, Él quiere bendecir tu vida a ti y a toda tu casa. Así es. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde y bendiga a todos.